El millonario descubrió que su chofera protectora cuidaba a su hija especial. Nunca lo imaginó. En un lujoso departamento, las luces brillaban como estrellas en una noche clara, el aire olía a perfume caro y el sonido del cristal resquebrajándose creaba una atmósfera de inquietud. Julián, un millonario conocido por su éxito, no podía imaginar que su mundo perfecto se colapsaría en un segundo. En una de sus fiestas exclusivas, su atención fue atraída por una figura en la esquina. Su chofera, Clara, parecía más que una simple empleada. Su mirada profunda y serena ocultaba secretos tan oscuros como la noche. ¿Quién era realmente Clara? Era casi un misterio, un rompecabezas lleno de piezas que no encajaban. Siempre observando a su hija Valeria, cuya risa resonaba en el aire como un canto de sirenas. Valeria, con su mirada curiosa, tenía un corazón que irradiaba luz. ¿Por qué Clara parecía protegerla con tanto fervor? Un día, en el parque, Julián vio cómo Clara acariciaba la cabeza de Valeria, su rostro lleno de curiosidad, su protección parecía instintiva, como si fuera de su propia sangre. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasaba entre ellas? Mientras la multitud a su alrededor reía y bailaba, una sombra de duda se alzaba en el pecho de Julián, como una tormenta que amenaza con estallar. Un día él decidió seguirlas, cauteloso, casi como un ladrón. La siguió por calles angostas y oscuras donde las luces parpadeaban dañadas, el corazón le latía como un tambor en su pecho. ¿Qué oscuridad se escondía? Clara hablaba con un misterioso desconocido, susurrando en una esquina lejana. Aquello desató un torrente de preguntas. ¿Qué tenía Clara que ocultar? Julián sintió un nudo en la garganta. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Justo cuando Julián creía que descubriría la verdad, Clara giró, sus ojos brillaban con fuego. No te metas donde no te llaman, dijo con voz firme, como un volcán a punto de erupcionar. El aire se volvió denso, y un súbito escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué había afectado tanto a esta mujer? La trama se tejía como una tela de araña, pesada y cargada de secretos. Julián estaba atrapado, pero aún más intrigado. ¿Quién protegería más a Valeria, Clara o él? ¿Qué secretos unirían a estas dos almas? La noche había caído, pero el caos y la curiosidad apenas comenzaban. Las estrellas titilaban en el cielo mientras Julián se retiraba lentamente, sintiendo que cada paso lo alejaba del calor de la confrontación. El rostro de Clara quedó grabado en su mente, su mirada ardiente había atravesado su coraza de seguridad. Se detuvo en un callejón, apoyado contra una pared fría, intentando procesar todo lo que había presenciado. ¿Acaso había cruces de caminos entre Clara y su hija que él, cegado por la vanidad del éxito, había pasado por alto? La revelación se cernía sobre él como una nube densa. ¿Quién era Clara realmente? Aquella pregunta se repetía sin cesar en su mente mientras las sombras se alargaban a su alrededor. La imagen de su hija Valeria, inocente y risueña, chocaba con la versión que había visto de Clara esta noche, firme, desafiante, casi amenazante. Al día siguiente, Julián decidió actuar. La suspicacia llamó a su puerta y no podía ignorarla. Armado con determinación, contactó a un investigador privado, un viejo amigo con conexiones en el mundo de las sombras. Necesito saber todo sobre Clara, le dijo con seriedad. Las palabras salieron de su boca como un veneno que necesitaba expulsar. Mientras el investigador trabajaba, Julián compartía momentos con Valeria, en la inocente rutina de almuerzos y risas. Su hija no había cambiado, sus ojos aún brillaban con la luz de la ingenuidad, sin sospechar el torbellino que se avecinaba en su vida. «Papá, ¿puedes comprarme un perrito?», preguntó un día mientras jugueteaba con su muñeca favorita. Julián sonrió, intentando ahogar las dudas que lo atosigaban. «Claro, Valeria, mañana mismo», contestó, besando su frente. Las horas se deslizaban con lentitud hasta que el teléfono sonó, rompiendo el silencio de su opulenta oficina. «Tengo algo», dijo la voz al otro lado, urgentemente. El corazón de Julián se aceleró al escuchar las palabras que rápidamente seguirían.
Clara tiene un pasado complicado, Julián. Antes de ser tu chofera, tenía otra vida y conexiones que te pueden sorprender. Ella estuvo involucrada en una red de protección de menores vulnerables. Y más que eso, la frase quedó colgando en el aire, como un oscuro presagio. Julián sintió un hormigueo en la base de su cuello. ¿Qué más?, preguntó, apretando los dientes para mantener la calma. Valeria no es solo su protegida. Hay un vínculo que va mucho más allá de lo que imaginas. Las palabras le cayeron encima como un balde de agua fría. La idea de que la mujer que había contratado para cuidar de su hija pudiera tener una conexión tan profunda y peligrosa lo molestó. Su mente se precipitó hacia un abismo. ¿Qué significaba eso? ¿Era Clara una amenaza o una salvadora? Desconcertado, decidió ir tras Clara nuevamente. Esta vez, estaba decidido a enfrentarse a la verdad, sin importar cuán oscura pudiera ser. Caminó hacia su hogar, cada paso más firme que el anterior, llevándolo a la casa de Clara. Al llegar, vio su auto estacionado. Los mismos ojos que lo habían desafiante la noche anterior ahora mostraban vulnerabilidad. Antes de que pudiera tocar la puerta, escuchó un murmullo dentro. Había otra voz. Julián se agachó, conteniendo la respiración, concentrándose en lo que sucedía detrás de la puerta. Lo que escuchó lo dejó helado. No podemos seguir así, Clara. Si él lo descubre, será un desastre. Las palabras eran como un eco de alarma, resonando en su cabeza. ¿Qué desastre? Ellos tenían un secreto que podría destruir su familia. El mundo que había construido sentía que se desmoronaba, y el frío del miedo le recorría la columna vertebral. Justo en ese momento, la puerta se abrió lentamente. Julián, sin pensar, se metió en la casa, decidido a desentrañar las verdades ocultas, sin importar las consecuencias, pero antes de que pudiera formular cualquier pregunta, Clara giró. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en algo más. ¿Tú qué haces aquí? Las palabras que se avecinaban en su mente se desvanecieron. Todo se tornó en un torbellino de incertidumbres. ¿Qué demonios está pasando aquí? La respuesta de Clara podría cambiarlo todo, mientras el aire, cargado de tensión, lo presionaba como un peso insoportable. La verdad estaba al borde de ser revelada, pero, ¿podría soportarla? Clara retrocedió un paso, su mirada oscilando entre la sorpresa y una vehemente determinación. El conflicto en sus ojos era evidente. Julián podía sentir su corazón latiendo en sus oídos, una mezcla de adrenalina y miedo que reverberaba en su pecho. No sabía si lo que iba a escuchar lo protegería o lo destruiría. Tú no deberías estar aquí, murmuró Clara, su voz temblando apenas. Julián frunció el ceño, decidido a no permitir que su vulnerabilidad le asustara. No me engañes más. Escuché lo que dijiste. ¿Qué desastre es ese del que hablabas? La tensión en la habitación era palpable, como si el aire denso fuera un testigo mudo de un secreto enterrado. Clara pareció medir sus palabras, como si cada una de ellas pudiera explotar en 1000 pedazos. Finalmente, respiró hondo y dijo, esto no es lo que parece, Julián. Valeria, ella está en peligro, y tú también. ¿En peligro? ¿De quién? ¿De qué hablas?, preguntó Julián, la incredulidad en su voz resonando como un eco dentro de él. El temor crecía, hinchando su pecho como un globo que estaba a punto de estallar. Valeria no es solo una niña común, comenzó Clara, su expresión mudando de pánico a una feroz resolución. Ella tiene habilidades especiales, habilidades que algunas personas quieren utilizar. He estado protegiéndola de gente que desea explotarla, que ve en ella algo muy valioso, y muy peligroso. Julián sintió el suelo ceder bajo sus pies. La idea de que su hija, su dulce Valeria, pudiera estar involucrada en algo tan oscuro lo dejó sin aliento. No puede ser. ¿Qué habilidades? Yo no sabía nada, balbuceó, sintiendo que el mundo se volvía gris a su alrededor. Clara se acercó, el brillo de sus ojos teñido de preocupación. Tienes que escucharme. No puedo revelarlo todo ahora, pero hay un grupo, Julián. Ellos están buscando a Valeria. Y tú, al no saber nada, te has convertido en un objetivo. Necesito que confíes en mí, pero la confianza era un lujo que Julián no podía permitirse. La confusión, el miedo y la traición danzaban en su mente. ¿Cómo puedo confiar en ti después de lo que sé? Eres una desconocida, Clara, y ahora me dices que hay bandidos tras mi hija. ¿Por qué debería creer en ti? Clara parece herida, y por un momento,
el muro de protección que había levantado entre ellos se cuarteó. Porque aunque no lo creas, Julián, he arriesgado mi vida por ella. Las decisiones que he tomado no han sido en este capricho, he luchado para mantenerla a salvo. Solo tú puedes decidir cómo seguir adelante, pero lo que sea que decidas, debes hacerlo rápido. No estamos a salvo aquí. Un silencio ensordecedor llenó la habitación, y Julián, incapaz de procesar todo lo que acababa de escuchar, sintió que el hilo que conectaba sus vidas se tensaba, como un arco a punto de soltar su flecha. La vida de Valeria pendía de un hilo, y él debía actuar rápido. Con el rostro tenso y los músculos de su cuerpo listos para la batalla, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, su voz decidida, aunque su corazón temblando. Seguirme, respondió Clara con un destello de determinación en sus ojos, y antes de que Julián pudiera reaccionar, ella se dio la vuelta, llevando a la puerta. La trama de un peligro inimaginable se desplegaba ante ellos, y un nuevo mundo de sombras y amenazas se acercaba, más real que nunca, y mientras cruzaban el umbral, una pregunta latente golpeó en el fondo de su mente. ¿Podría la verdad ocultar algo más devastador que lo que ya sabía? El camino hacia la verdad estaba sembrado de secretos, y la próxima revelación podría arruinarlo todo. El aire en el pasillo estaba cargado de tensión, como un cable a punto de romperse. Clara caminaba rápido, su mirada fija y determinada, mientras Julián la seguía con pasos titubeantes, la mente en desorden. Apenas podía llevar la cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que su vida había dado un giro tan abrupto. La imagen de Valeria, su hija, atrapada en medio de un laberinto oscuro, lo consumía. Clara, espera, la detuvo, sintiendo que el control se le escapaba. Ella se volvió, su rostro iluminado por la tenue luz del pasillo, y él vio por un instante la fragilidad que escondía bajo su apariencia fuerte. ¿Qué habilidades tiene Valeria? ¿Qué es lo que no me has contado?, preguntó Julián, intentando aferrarse a un hilo de certidumbre. Es complicado, suspiró Clara, su mirada ahora perdida en recuerdos lejanos. Desde pequeña, ella ha demostrado tener una conexión especial con algunas cosas. Puede manipular energía, influir en el estado de ánimo de las personas. Y hay quienes quieren aprovechar eso. Desde que se enteraron de su existencia, han estado rastreándola. Julián sintió que le faltaba el aire. Su hija. ¿Una pequeña con poderes más allá de su entendimiento? La noción le resultaba surrealista, como una historia sacada de una novela de ciencia ficción. Su mente buscaba respuestas, atajos para procesar la verdad. Pero el pánico era un viejo conocido que lo envolvía en sus garras. ¿Qué es lo que estás haciendo para protegerla?, preguntó, exigiendo respuestas como si cada palabra pudiera hacer que esta pesadilla se disolviera. Tengo contactos. He movido cielo y tierra para mantenerla a salvo, contestó Clara, su voz firme pero con un ligero quiebre. Ya no podemos quedarnos aquí. Ellos saben que estamos en esta ciudad y no tardarán en encontrarnos. Necesitamos movernos, y rápido. Justo cuando Julián iba a replicar, un ruido sordo resonó desde el piso inferior, como un eco oscuro que presagiaba el despilfarro de lo que estaba por venir. Ambos se quedaron en silencio, el sonar de las alarmas en su cabeza convirtiéndose en un grito ensordecedor. Clara vio el temor en los ojos de Julián y rápidamente tomó su mano. No hay tiempo para dudar, dijo, apremiándolo mientras se encaminaban hacia la escalera de servicio. Confía en mí. Bajaron los escalones, el eco de sus pasos resonando en el vacío. Julián se sintió como un náufrago en un mar de incertidumbre. ¿Cómo podía confiar en Clara, una mujer que apenas conocía? Pero la urgencia de proteger a Valeria lo empujaba a seguir, a perdernos a sí mismo en el camino oscuro que les esperaba. Al salir de la casa, el aire fresco de la noche los envolvió como un manto gélido. Clara comenzó a guiarlo por las sombras, llevando a Julián por callejones que parecían más oscuros de lo normal. Su corazón latía como un tambor, pero no podía permitir que el miedo lo consumiera. De repente, como si el universo hubiera decidido jugar con su destino, dos figuras emergieron de las sombras. Julián sintió su sangre helarse al reconocer los rostros que ya había visto en fotos, en los documentos que había encontrado. Eran miembros del grupo que Clara había mencionado. No era solo su hija la que estaba en peligro, ahora estaban ellos dos, rodeados de lo desconocido a de puertas de un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. ¡Corre!, gritó Clara, empujándolo en el instante en que las figuras se lanzaron hacia ellos. Un nuevo capítulo de incertidumbre y peligro estaba a punto de comenzar.
¿Lograrían escapar de las garras del destino? El secreto que Clara había guardado podría salvarlos o condenarlos a todos. La oscura trama que los rodeaba empezaba a desenmarañarse y la próxima revelación podría devastarlo todo. El corazón de Julián martillaba en su pecho mientras Clara lo arrastraba por el callejón, su respiración entrecortada mezclándose con el sonido de los pasos de los perseguidores que resonaban como un eco maligno. Las figuras, envueltas en sombras, los habían visto salir, y el nerviosismo de Julián se transformó en un instinto primal, huir. Por aquí, dijo Clara, girando bruscamente hacia una pequeña puerta al final del callejón, su mano empujando el simple pestillo. El viejo metal chilló al abrirse, revelando una cueva de oscuridad que parecía acecharlos. Sin dudarlo, ambos se lanzaron al interior, dejando la luz tenue de la calle atrás, buscando refugio en esa penumbra incierta. Dentro, el lugar olía a humedad y viejas traiciones. Julián se apoyó contra una pared, sintiendo el frío ladrillo en su espalda mientras intentaba recuperar el aliento. «Clara, ¿qué vamos a hacer?», preguntó, abrumado por la situación que se desmoronaba a su alrededor. No era solo su vida la que estaba en juego, sino también la de Valeria. Clara encendió una linterna pequeña que sacó de su mochila. La luz tocó las paredes irregulares, revelando grafitis hechos por aquellos que habían encontrado este lugar antes que ellos. «Necesitamos un plan», dijo, su tono firme, aunque Julián pudo notar un ligero temblor en su voz. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Ellos no son los únicos que están tras de nosotras». Julián se sintió como si el mundo alabara su desatino. «¿Qué poderes tiene realmente Valeria? ¿Y quiénes son ellos?». Su voz era un susurro, como si temiera que decir sus preguntas en alto pudiera convocar a los fantasmas de sus miedos. Ella respiró hondo, su mirada torciéndose en un mar de recuerdos dolorosos. «Hay más de lo que crees. Valeria puede hacer cosas que no comprendo del todo. Cuando estaba triste, a veces creaba un ambiente de paz, mientras que en momentos de enojo, podía provocar tormentas. Hay quienes creen que ella es la clave para un poder inmenso, y la quieren para sus propios fines». La revelación lo dejó paralizado. Imágenes de Valeria, una niña llena de luz y amor, transformada en un objeto de deseo de fuerzas oscuras, llenaron su mente. La impotencia lo consumía. «¿Y por qué no me lo dijiste antes? Podría haberla protegido mejor». «Yo también estaba asustada», gritó Clara, su rostro iluminado brevemente por la linterna. «No sabía a quién confiar. Solo quiero mantenerla a salvo, igual que tú». Mientras su desavenencia se disipaba, un sonido sutil irrumpió en el silencio, pasos acercándose, pesados y deliberados. Julián sintió un escalofrío recorrer su columna. «Clara, debemos salir de aquí». «Ya». Ella asintió, pero no parecía tener una salida clara en mente. Julián miró a su alrededor frenéticamente. Hacia un lado, notó un pequeño ventanuco, apenas suficiente para ellos dos. «Ahí», apuntó, su voz urgida. «¿Tú crees que podamos pasar?». Clara se acercó, su expresión oscureciendo. «Con un poco de suerte, sí. Pero deberíamos estar listos para lo peor. Ya hemos estado aquí demasiado tiempo». Con una máxima concentración, Julián ayudó a Clara a subir, empujando su cuerpo por el pequeño orificio mientras escuchaban el ruido crecer afuera. El tiempo se les esfumaba. Finalmente, logró salir, y Clara hizo lo mismo, sus pies aterrizando en un callejón adyacente. «¿Y ahora qué?», preguntó Julián con la adrenalina aún fluyendo por sus venas. Clara frunció el ceño, mirándolo con determinación. «Debemos encontrar a Valeria. Ella es la clave, y si logramos llevarla a un lugar seguro, tal vez podamos descubrir cómo protegerla de esos monstruos». No obstante, antes de que pudieran dar un paso, un reflejo de luz se dibujó en sus rostros. Julián giró la cabeza y vio una silueta familiar frente a ellos, un antiguo conocido, un rostro del pasado que parecía haber regresado para arruinarlo todo. «¿Qué estás haciendo aquí, Julián?». La voz resonó, cargada de incredulidad y una pizca de traición. Era Daniel, antiguo amigo perdido en la bruma de antiguos desacuerdos. Y él. Destino les jugaba una partida cruel, revelando que no todos los peligros provenían de lo desconocido. ¿Podrá Julián enfrentar no solo las amenazas externas, sino también las conexiones que nunca se rompieron? ¿Qué duda o verdad revelará Daniel esta vez? La sorpresa se apoderó de Julián. Daniel, su antiguo amigo, era una figura llena de memorias que asaltaban su mente como un torbellino. Había compartido risas,
sueños y secretos, pero todo había cambiado. La traición marcó una grieta en su amistad que parecía imposible de sanar. Ahora, en medio de esta caótica encrucijada, esa grieta se sentía más profunda que nunca. Daniel. No es el momento de jugar, Clara comenzó, pero Julián la detuvo con un gesto. ¿Por qué estás aquí?, inquirió con la voz cortante, mientras sentía que su pecho se comprimía. La distancia entre ellos pareció aumentar, aunque el conocimiento de Daniel lo mantenía ahí, al borde de la desesperación. Me enteré de lo que está pasando, así que vine a ayudar, dijo Daniel, con su rostro iluminado por la luz sombría de la linterna, las sombras danzando a su alrededor. Su expresión era un enigma, un velo que podía ocultar tanto la lealtad como el engaño. ¿Ayudar? ¿A quién exactamente?, Julián desafió, incapaz de ocultar su desconfianza. ¿A nosotros o a ellos? El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Julián contempló el calibre de la situación y decidió que no podía permitirse titubear. Aferrándose a su impulso protector, avanzó, accediendo a la situación de manera racional y estratégica. Dime qué sabes sobre Valeria. Su tono se endureció, un reflejo de su creciente determinación. Daniel respiró hondo, permitiendo que se acumulara la tensión en el aire. Sé que están detrás de ella. Que hay poder en su sangre. Y entiendan que no soy su enemigo, pero no puedo simplemente dejarlos ir. Hay más en juego de lo que piensan. Más. Clara se mantuvo firme al lado de Julián. ¿Cómo puedes decir eso y pretender que confíe en ti? Los ojos de Daniel brillaron con un destello de tormenta, revelando algo oculto en su interior. Porque tú no comprendes el legado de Valeria. Ella no es solo una niña. Es la portadora de algo que está por encima de nuestros miedos cotidianos. Su voz adquirió un tono reverberante, alimentando el caos en el pecho de Julián. Julián sentía que las dudas lo abrazaban. Valeria, portadora de un poder desconocido, estaba atrapada, y todos ellos formaban parte de un juego mucho más grande del que jamás imaginaron. ¿Y qué has hecho tú para ayudarla?, preguntó, exigiendo respuestas. Dediquémonos a salvarla primero, respondió Daniel, su mirada endureciéndose. Después te lo explicaré. Necesitamos su ubicación. Un ruido sutil los hizo girar de nuevo. Pasos, una presencia acechante que se acercaba, listos para atraparlos. Rápido, no tenemos tiempo, dijo Clara, presionando a Julián a moverse. ¿Cuál es el plan?, preguntó él, sabiendo que no podían permitirse otra opción errónea. Daniel miró a su alrededor, tomando una decisión rápida. Sigamos por el callejón. Hay una ruta que podría llevarnos a un lugar más seguro, hasta encontrarla. Al mismo tiempo, Julián sintió que la desesperación lo ahogaba. ¿Podía confiar en Daniel? ¿Era amigo o traidor? Sin embargo, el temor por Valeria venció a la razón. Sin más tiempo para discutir, comenzaron a correr, cruzando las sombras del callejón mientras la adrenalina bañaba sus cuerpos. Mientras corrían, el eco de sus pasos resonaba en el aire silencioso. Las calles, desprovistas de vida, se convertían en un laberinto oscuro donde el peligro acechaba en cada esquina. Lo único que Julián podía pensar era en Valeria, y en cómo esas elecciones lo llevarían a un destino incierto. Al llegar a una intersección, Daniel se detuvo abruptamente. Es por aquí, dijo, apuntando a otra calle que se oscurecía ante ellos. Pero justo cuando iban a dar un paso, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Julián sintió que su corazón se detenía. ¿Qué fue eso?, murmuró Clara, sus ojos desorbitados. No lo sé, pero no puede ser una buena señal. Julián sabía que tenían que apresurarse, pero la inquietud se adueñó de él. Con la amenaza siempre un paso detrás, Julián se volvía hacia Daniel, con la pregunta latente en su mente: ¿qué más esconde? Y así, a medida que se zambullían en la oscuridad, el verdadero juego comenzaba a desvelarse, mientras el eco de un futuro incierto resonaba en su mente. ¿Quién realmente estaba detrás de Valeria? ¿Y qué secretos se destaparían en la búsqueda desenfrenada por salvarla? El aire se volvió pesado a medida que el grito se desvanecía en la distancia, un recordatorio escalofriante de lo que estaba en juego. Julián sentía que la adrenalina golpeaba en su pecho, su corazón palpitante lo instaba a seguir adelante. La mirada de Daniel, tensa y decidida, se convirtió en su guía. Vamos, apretó Clara, su voz un susurro apremiante que competía con el eco de sus pasos en la oscuridad. La linterna de Daniel iluminaba el camino, pero las sombras se aferraban a ellos como garfios, dispuestas a arrastrarlos a una pesadilla sin fin. Mientras corren,
Julián recuerda los días tranquilos en que Valeria y él jugaban en el parque, riendo despreocupados. Aunque su mente estaba rodeada de recuerdos, el peligro que acechaba detrás de ellos parecía borrar la línea entre el pasado y el presente. ¿Qué sabes realmente sobre Valeria?, le preguntó a Daniel, su voz apenas un murmullo. ¿Por qué es tan importante? Daniel se detuvo por un momento, sus ojos oscilando entre los dos, como si sopesara sus palabras. Ella es la clave. Su linaje la conecta con algo más grande, algo que muchos quieren desatar o destruir, explicó, un toque de urgencia apoderándose de su tono. No se trata solo de ella. Hay fuerzas que buscan su poder, fuerzas que harían cualquier cosa para obtenerlo. ¿Y tú? ¿Qué sabes sobre esas fuerzas?, inquirió Clara, su desconfianza apareciendo de entre las sombras. Vamos, les explicaré en el camino, pero necesitamos movernos ya, instó Daniel, su voz tensa. Con un gesto veloz, se adentró más en las profundidades del callejón. Sin otra opción, Julián y Clara lo siguieron, la desconfianza aún ardiendo en sus corazones. A medida que se deslizaban entre esquinas y obstáculos, los murmullos de la ciudad se desvanecieron, dejándolos en un tenso silencio. Sin embargo, una alarmante sensación de estar siendo observados provocó que Julián mirara constantemente hacia atrás. Algo no estaba bien. El sonido de pasos pesados comenzó a seguirles, un eco aterrador en medio del vacío. ¿Escuchan eso? Julián paró, su corazón latiendo con fuerza. Esos son ellos, respondió Daniel, su voz baja y marcial. Por aquí, rápido, se zambulleron en una nueva calle, un pasaje apenas iluminado por la luz de las farolas parpadeantes. Pero antes de que pudieran avanzar, una figura emergió de las sombras. Era una mujer, su cabello oscuro fluyendo como un río nocturno, su rostro marcado por una expresión de determinación mezclada con miedo. Julián, gritó, haciendo que su corazón se detuviera. Valeria, exclamó, intentando absorber el extraño giro del destino. Tienen que irse. Vienen por mí, dijo ella, el terror brilla en sus ojos. No estoy a salvo aquí, la realidad los golpeó como un tren en movimiento. El destino que temían ya estaba a sus puertas. Sin dudar, Julián se adelantó, tomando la mano de Valeria mientras miraba a Daniel y Clara. ¿Estás lista para esto?, le preguntó, una mezcla de protección y miedo inundando su voz. Por siempre, respondió Valeria, su voz temblante pero firme. Al unirse a la carrera, la figura acechante cruzó su mente. ¿Quién era realmente esta mujer que había mantenido a su amiga bajo la sombra, y cuánta verdad había sobre su linaje? Las preguntas lo asaltaban mientras la oscuridad los envolvía nuevamente. A medida que se adentraban en las profundidades de la noche, Julián sintió el peso de la verdad incompleta. Las fuerzas estaban más cerca de lo que imaginaban. Y entre el eco de pasos y susurros, un temor escalofriante se aferró a su garganta. ¿Era Valeria realmente la clave o una trampa mortal que los conduciría a su perdición? Ese pensamiento lo atormentaba a medida que corrían, cada instante crucial, esperando que el destino no los alcanzara antes de tener todas las respuestas, y con ello, la salvación o la ruina. El frío cortante de la noche les golpeaba con cada paso, y Julián podía sentir su corazón latir fuertemente, como un tambor que presagiaba el desastre. Valeria tropezó ligeramente, pero Julián la sostuvo con firmeza. Las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose como tentáculos dispuestos a atraparles. La luz de la linterna giraba, y con cada parpadeo, el peligro parecía multiplicarse. ¿Dónde estamos yendo?, preguntó Clara, su voz más temblorosa que antes. La desconfianza seguía viva en su mirada. ¿Quiénes son esos que vienen tras de nosotros? Daniel giró su cabeza por encima del hombro, sus ojos reflejando la presión de la situación. No hay tiempo para explicaciones largas. Pero, confíen en mí, las respuestas están al final de este callejón. ¿Y si nos están llevando a una emboscada?, replicó Clara, su recogido cabello meciéndose como un estandarte de su frustración. Antes de que Julián pudiera tranquilizar a Clara, un grito resonó a sus espaldas, un sonido desgarrador que hacía eco en las paredes del oscuro callejón. Él se congeló un instante, el terror parpadeando en su mente como un rayo. ¿Era Valeria un cebo? ¿O era el rayo de esperanza que necesitaban? No podemos parar, gritó Daniel, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Impulsado por el miedo, Julián apretó la mano de Valeria, corriendo con más fuerza. De repente, una risa siniestra llenó el espacio. Era una risa que retumbaba como un eco de lo que venía.
Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia atrás justo a tiempo para ver sombras dibujándose en la pared, alargándose como garras hambrientas. La figura de un hombre alto, con una chaqueta oscura, se recortaba en la luz tenue. «Los hemos encontrado», dijo el hombre, sus ojos brillaban con un destello de malignidad. «Y tú, Valeria, has sido un buen pez en el gancho». La tensión se intensificó, y por un momento, el aire se llenó de electricidad. Julián sintió que su pecho se apretaba mientras Valeria retrocedía a su lado, como si el miedo hubiera atravesado su ser. «No puedes llevarme», dijo ella, con un fuego deseoso de libertad. «¿Tú crees que tienes elección?» «Te he estado buscando», replicó el desconocido, una sonrisa siniestra colándose por su rostro. «No solo eres la clave, eres el portal». Daniel se adelantó, enfrentando a la figura sombría con valor. «No te atrevas a tocarla. Si es cierto lo que dices, te aseguro que no dejaré que la uses». El hombre soltó una carcajada. «Tú, sin poder para protegerla. ¿De verdad crees que estás a su altura? Te haré un trato, déjala ir y tendrás tu vida. Llévala lejos, y todo habrá terminado». Julián sintió que el mundo se estremecía. Cuando la vida se te ofrece a cambio de alguien que amas, la decisión abruma. Miró a Valeria, angustiado, preguntándose qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. «No», dijo finalmente, con firmeza. «No entregaré a Valeria». El hombre sonrió, pero había en su risa algo sombrío. «Como quieras. Pero no olvides, siempre hay un precio que pagar». De pronto, el sonido de pasos redobló, y los ecos resonaron como el tambor de una muerte inminente. Al mismo tiempo, un nuevo callejón se abría a su izquierda, oscuro y envuelto en un aire denso de misterio. Sin pensarlo, Julián tiró de Valeria y Clara hacia ese camino, haciendo un giro abrupto, el miedo a sus espaldas insuflando nuevas fuerzas. Corrían, pero ahora con una terrorífica incertidumbre. ¿Qué más les esperaba en esa oscuridad impenetrable? Justo antes de entrar, Valeria se detuvo. «Julián, ¿crees que podremos salir de esto?». La pregunta le azotó el alma, pero no había tiempo. «Debemos seguir. Confía en mí». Julián sintió que la desesperación llenaba cada poro de su ser mientras oscilaban entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la traición mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Una voz le llegó como una revelación inesperada. «La verdad siempre acaba saliendo a la luz, y puede que lo que buscabas esté más cerca de lo que piensas». Julián, su corazón latiendo fuertemente, se preguntó. Entre jadeos, ¿quién les había seguido hasta aquí? ¿Era un aliado o la última trampa antes de lo que podría ser su fin? La oscuridad del callejón se tragó a Julián, Valeria y Clara, envolviendo sus cuerpos en un manto de sombras que se movían de manera inquietante. El eco de sus pasos resonaba en la húmeda pared de ladrillos, mezclándose con el latir agitado de sus corazones. Julián podía escuchar el murmullo de su respiración entrecortada, un sinfín de pensamientos aterradores llenaban su mente. No tardaron en llegar a un cruce. Las luces de su linterna mostraron puertas destartaladas y ventanas rotas. Cada una parecía un portal a su pasado, una vida que se desmoronaba frente a ellos. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Clara, su nerviosismo palpable. «Escuchen, tenemos que encontrar alguna salida», dijo Julián, su voz tenía un matiz de determinación. Al girar, notó que Valeria palidecía. «¿Estás bien?», preguntó, preocupado. «Solo siento que alguien nos está siguiendo», ella balbuceó, su mirada escaneando el callejón con miedo. Julián se sintió atrapado entre el deseo de protegerla y la necesidad de seguir adelante. Mientras avanzaban, un gemido lejano se filtró entre el aullido del viento y el crujir de la madera deteriorada. Era un sonido que lesionaba el alma. «¿Habrá alguien ahí?», preguntó Clara, sus ojos abiertos de par en par. «Queda poco tiempo. Si les hemos esquivado, podemos llegar a la salida». «Confíen en mí», replicó Julián, aunque sus palabras le sonaban vacías. La incertidumbre empezó a hundirle en un abismo de dudas, la risa del extraño aún resonaba en su mente, como un eco que nunca se desvanece. ¿Qué había querido decir en realidad? ¿Qué precio había que pagar? Esa frase se aferraba a él como una sombra oscura. Al atravesar otro cruce, el camino se tornó más estrecho, y de repente, se encontraron en un pequeño patio trasero, iluminado por la tenue luz de una bombilla titilante. Al ver del otro lado una puerta entreabierta, el corazón de Julián se aceleró. «Ese podría ser nuestro camino», dijo. Valeria asintió, pero su voz temblorosa lo frenó. «No sé, Julián»,
hay algo extraño aquí. Puede ser una trampa. Antes de que pudieran decidir, un golpe resonó detrás de ellos. La puerta del fondo del callejón se cerró de golpe. La repentina oscuridad fue como un monstruo que se abalanzaba sobre ellos. Rápido, gritó Julián, y uno a uno, corrieron hacia la puerta entreabierta. Al atravesarla, se encontraron en una habitación oscura y polvorienta. El aire estaba impregnado de una mezcla de aromas a madera envejecida y moho, como si el tiempo se hubiera detenido allí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara, casi en un susurro, mientras Julián iluminaba con la linterna la sala, revelando una serie de estanterías repletas de documentos antiguos y fotos difusas. De pronto, un grito perforó el silencio. Julián sintió que se le congelaba la sangre. Era un grito humano, claro y desgarrador, que venía de una habitación adyacente. Valeria, Clara, tenemos que salir de aquí, ahora. Su voz fue firme, aunque su interior ardía de miedo. No, espera. Podemos buscar ayuda, tal vez haya alguien más, sugirió Valeria, aunque sus ojos brillaban con confusión. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se abrió violentamente, y una figura encapuchada apareció, su rostro escondido en sombras. Pensaron que podrían esconderse, pero han cometido un error, dijo, su voz baja y resbaladiza. El pulso de Julián se aceleró, y un frío cortante le recorrió la espalda. ¿Era este el precio que debían pagar? ¡Corran!, gritó, y el caos estalló. Una lluvia de objetos voladores comenzó a caer, mientras la figura avanzaba hacia ellos. En ese momento, se sintió atrapado entre el terror y la lucha, con un apenas susurro de esperanza que latía en su pecho. Mientras corrían hacia la única salida visible, Julián se dio cuenta de algo, una imagen fugaz que cruzó su mente. Todo estaba conectado de una manera que jamás había imaginado. ¿Qué hacían allí exactamente? Y en ese caos, una revelación lo golpeó con fuerza. Quizás la clave para salir de todo esto, no solamente dependía de su valentía, sino de la verdad escondida detrás de todo. Valeria, ¿qué es lo que realmente sabes? Pero antes de que ella pudiera responder, el estruendo volvió a resonar. Y algo más, una voz conocida, no. No deben salir. Julián se detuvo, horrorizado al darse cuenta de que las sombras que les perseguían, quizás eran solo el principio de un enigma que se había desatado sin piedad. El ambiente se tornó tenso, y Julián se preguntó, ¿qué verdad iba a ser finalmente revelada, y a qué precio? El aliento de Julián era irregular mientras corrían, el eco de sus pasos resonando en la oscuridad como un ominoso recordatorio del peligro que les acechaba. La figura encapuchada lo siguió, pero el instinto protector de Julián lo empujó a moverse más rápido, aferrando la mano de Valeria mientras Clara cerraba filas detrás de ellos. No miren atrás, gritó, su voz llena de desesperación. Debemos encontrar una salida. La habitación polvorienta se convirtió en un laberinto de sombras y ecos, un reflejo distorsionado de lo que solía ser su vida. A medida que esquivaban estantes y cajas viejas, los gritos se desvanecieron, transformándose en un murmullo lejano que se perdía en el aire pesado. Valeria, visiblemente asustada, le miró con ojos que reflejaban tanto miedo como determinación. En ese instante, Julián comprendió lo esencial que era protegerla. No solo era su hija, era la portadora de un poder oculto que no entendía del todo, pero que era real, aterrador, sobre todo, un catalizador de peligros inimaginables. Detrás de ellos, la figura encapuchada parecía estar ganando terreno. La adrenalina corría por sus venas cuando finalmente avistaron una puerta entreabierta en un rincón del cuarto. Sin pensarlo, se lanzaron hacia ella, Julián empujando a su hija y a Clara delante de él, asegurándose de que siguieran su ritmo. El mundo exterior les recibió con un torrente de aire fresco, pero no había tiempo para la calma. Vamos, urgió Julián, sacando fuerzas de donde no creía tener. Al atravesar la puerta, se encontraron en un estrecho callejón iluminado por la tenue luz de una farola parpadeante. Sin embargo, a la distancia, unas siluetas comenzaron a agruparse. Julián sintió una oleada de pánico apoderándose de él. «Están aquí», murmuró, su voz contenida, mientras observaban las sombras cobrar forma. «Debemos escondernos», sugirió Clara, apuntando hacia el lado izquierdo de la calle, hacia un oscuro hueco entre dos edificios. No había opción, sin lugar a dudas, estaban siendo buscados. Se deslizaron en el rincón oscuro, manteniendo sus cuerpos lo más silenciosos posible. Desde ese escondite, Julián podía escuchar el sonido de pasos pesados acercándose, junto con murmuraciones y risas bajas.
Cada palabra parecía arrastrar un nivel de amenaza a medida que las sombras se acercaban, hablando sobre el portal y el tiempo que se les acababa. ¿Qué saben de mí?, susurró Valeria con voz temblorosa. ¿Por qué soy importante? Julián, incapaz de ofrecerle una respuesta que la calmara, la abrazó fuertemente. Estás a salvo. Lo prometo. Finalmente, las figuras pasaron, dejando un rastro de incertidumbre y una sutil sensación de alivio. Clara, aún con la respiración entrecortada, observó por el hueco, sus ojos llenos de alerta. Después de unos momentos, cuando la tensión pareció disiparse, ella giró, apremiando a Julián. No podemos quedarnos aquí. Tienen un plan y nos están buscando. Julián asintió, determinación surgiendo desde lo más profundo. Necesitamos llegar al refugio de aquellos que puedan ayudarnos, dijo con firmeza. Debemos encontrar a aquellos a quienes Clara conoce. ¿A quiénes te refieres?, preguntó Valeria, sus ojos aún llenos de incertidumbre, como si comprendiera que algo más grande de lo que podían imaginar giraba a su alrededor. Son personas que saben cómo lidiar con situaciones como esta. Podrán protegerte y, quizá, enseñarte a manejar tus habilidades, explicó Clara, mientras el corazón de Julián se llenaba de terror y esperanza al mismo tiempo. Y así, después de lo que pareció un siglo de indecisión, comenzaron a avanzar nuevamente. Esta vez, la luz del destino iluminaba su camino. Mientras avanzaban, la voz de Julián resonaba en su conciencia. Debemos encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde. La trama oscura se deslizaba alrededor de ellos como un manto, y cada paso que daban les acercaba a la salvación o a la perdición. A medida que se alejaban de esa esquina sombría, el cielo brilló con un tenue resplandor, como un último vestigio de esperanza. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, reflejando en sus corazones agitados. Finalmente, llegaron a una pequeña casa, escondida entre árboles frondosos. Las luces brillaban en las ventanas, y el pequeño jardín parecía un refugio de calma. Julián sintió una punzada de esperanza publicada en el aire fresco. Al llamar a la puerta, cada uno de ellos contenía el aliento, como si en ese momento una línea invisible se hubiera cruzado, conectando sus destinos. Cuando la puerta se abrió, revelando a una mujer de rostro amable y ojos que parecían entender el peso de sus cargas, Julián supo que habían dado paso al final de su viaje. La verdad finalmente los esperaba, y tal vez la salvación sería el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Entren rápidamente. Sé por qué están aquí, dijo la mujer, mientras una brisa ligera los envolvía, prometiendo refugio en medio del caos. En ese lugar, rodeados de luz y bondad, Julián tomó la mano de Valeria una vez más, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la verdadera esperanza renacer en su pecho, mientras cerraban la puerta a las sombras que habían perseguido a su familia. El pasado se desmoronaría, pero su nueva historia apenas comenzaba. Y ahora, si disfrutaste este desenlace y quieres más historias que te mantengan al borde de tu asiento, necesitas suscribirte ahora al canal. Tu apoyo cuenta y compartiendo este video con al menos 5 amigos, podemos seguir construyendo esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas tengan la oportunidad de vivir estas aventuras. Y no olvides expresar tus reacciones y teorías en los comentarios, porque cada palabra tuya importa y puede cambiar el rumbo de nuestras futuras historias. Gracias por ser parte de esta travesía.